interesaba precisamente esa idea de historia de un idiota, como la posibilidad de que ninguno nos escapemos de idiota, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Bueno, Carlos, pues si quieres, preséntate tú, igual si quieres hacer esa introducción y luego yo hago mi presentación y mi versión, como tú quieras. Bueno, pues yo soy Carlos Cañada, uno de los artistas seleccionados para esta edición de FAFBA 2021. Y bueno, he estado trabajando en un proyecto que se llama Loco, que decía, nunca más, rápido, repítelo, que es una cita directa a un texto, a un poema de Samuel Beckett. Y, y bueno, y vamos aquí a ver un poco, a desgranar algunos de los puntos clave de ese proyecto. Bueno, pues yo me presento, soy Víctor Borrego, soy profesor del Departamento de Escultura de Bellas Artes y bueno, estoy siguiendo el trabajo de Carlos casi en forma de diálogo. En realidad nos vamos encontrando en las condiciones que estamos ahora por vía telemática normalmente. Yo creo que no hemos tenido ocasión de vernos casi, ¿no? O sea, no sé si nos hemos llegado a encontrar realmente, pero sí nos hemos visto mucho a través de la pantalla y estamos manteniendo un diálogo, bueno, bastante constante, casi semanal, relacionado con la exposición, relacionado también con tu trabajo fin de máster, el trabajo de fin de máster de Carlos, porque todo va unido y bueno, y a partir también yo creo que de afinidades comunes, de un interés común por ciertos aspectos de la creación que están relacionados con el desalojo del yo, con el desapego también de la propia expresión, y eso nos lleva pues, a intereses comunes hacia la literatura, el cine, la filosofía y hacia la actitud o casi el activismo del no hacer y de desplazar la autoría para dejar paso a otro tipo de mensajes, incluso a ningún mensaje, para dejar paso al silencio, para hacer que la expresión sea el antídoto casi de sí misma, ¿no? Claro, la idea sería al principio hablar de cómo empecé a desarrollar el proyecto y en qué punto estoy ahora, ¿no? Que es diferente porque claro, ahora como comentaba, estoy en ese el gran marco general, ¿no? En el que se escribe todo lo que estoy haciendo, pues sería un poco ese no hacer como práctica artística, ¿no? Pero hasta que llego a ese punto, pues la idea original era diferente. Entonces acabo de pensar que la voy a comentar un poquillo, podemos partir de ahí y luego ya vamos viendo. Yo cuando empecé a prepararlo, el proyecto, partía de la película, bueno, como tú ya sabes, de Lars von Trier, Los idiotas, ¿no? Entonces, en la película es casi como un experimento, ¿no? Una forma de cuestionarse qué supone la búsqueda del idiota interior, ¿no? Entonces yo pretendía seguir, tirar un poco del hilo y aplicar a mi práctica artística que supone la búsqueda del idiota interior, ¿no? Eh, y bueno, y de ahí pues fueron cambiando mucho luego mis ambiciones o mis intereses. Mm, digamos que antes eso era muy central, ¿no? Lo del idiota y así. El idiota como aquel que no puede salir de sí mismo o que es incapaz de comunicarse, sí, incapaz de comunicarse con algo fuera de sí mismo, ¿no? Y entonces estaba ese juego de ambivalencia entre
entre la visión positiva y negativa, ¿no? de esa figura, ¿no? Que Lars von Trier la presenta como positiva, ¿no? Él lo ve el idiota como algo bueno o emancipador. Y entonces como que yo quería también un poco jugar con esa idea de aplicado al arte, ¿no? El artista como idiota, eh, que se puede sacar de ahí, básicamente. Ujú. Sí, bueno, sí, ha seguido ahí en realidad esa figura y lo que pasa es que ha cogido también como más contenido, ¿no? Y más derivas también, porque el idiota en principio parece que tiene una connotación, bueno, de involución, no sé, de payasa también, como fuera de lugar. Y sin embargo, poco a poco se ha ido acercando a una dimensión casi mística en algunos momentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, ha empezado a haber ciertas aproximaciones hacia la filosofía oriental también, y el taoísmo y el budismo zen y la posibilidad de no empeñarse en las cosas, de dejar que las cosas discurran solas, ¿no? Y en ese sentido se ha ido formando, o sea, yo lo que he sentido también en el progreso del trabajo era que como un planteamiento que de entrada era bastante nihilista, bastante ácido también bueno, oscuro, eh, no ha dejado de serlo en el fondo, pero digamos que tiene ya un componente eh, no sé, más liberador en otro sentido, no en el sentido bueno, tú hablas de que Lars von Trier lo ve como un elemento emancipador, pero lo ve como un elemento emancipador porque en nombre del idiota o como idiota se te permite hacer cualquier idiotez. Y eso yo creo que ha derivado hacia no tanto un permiso de hacer el idiota, como una liberación del lenguaje, o sea, la no necesidad, en realidad, o la búsqueda a través de la creación de la no necesidad compulsiva de expresarse y de producir, ¿no? Y entonces, bueno, ha tomado una dirección distinta que por otra parte siempre estaba ahí, porque también la figura del idiota o la figura del acéfalo, que también aparece en varios de tus trabajos, la idea de quitarse la cabeza, de alguna manera, de no ser tan racional, tan consciente o dar tanta interpretación de lo que se hace, está en nuestra cultura también y es permanente y además, que además está relacionada con el buen salvaje, digamos, y siempre se ha utilizado, ya desde la Ilustración, con gente como Rousseau, etcétera, como un elemento de contraste con toda la perversidad de la civilización o con toda la perversidad del hacer, ¿no? Entonces, tiene ese doble aspecto que en la película de Las von Trier está también. Pero bueno, como todo en Las von Trier es muy, muy extremo, muy provocador y se presta a interpretaciones también muy radicales, ¿no? Pero sí, bueno, claro, aunque ahí empezaba tu investigación, no ha salido en cierto modo de ahí, o sea, sigue dando vueltas a esta figura, que es un poco el desencadenante de lo que ha venido después, ¿no? Sí, y algunas cosas que comentabas me parecen como claves, ¿no? Por ejemplo, que sí que es verdad que en cierto momento, al principio sí que tenía como un enfoque más nihilista, más destructivo, quizá, sí, no sé cómo decirlo, catastrofista, ¿no? Pero luego, a partir del acercamiento hacia posicionamientos más procedentes del taoísmo y así, pues creo que sí tiene un punto más, pues eso, constructivo o más emancipador, otra vez, volviendo a usar la misma palabra, pero desde otro punto de vista, no tanto del no hacer el idiota, o sea, del hacer el idiota, sino precisamente, pues eso, el no hacer, ¿no? El no hacer como forma de conseguir el objetivo o algo Ujú, así, ¿no? ujú, Y bueno, y también comentabas lo del acéfalo, ¿no? Y bueno, y eso, claro, tiene mucho que ver también con el idiota en la medida en que supone cierto rechazo a la racionalidad, ¿no? O a la construcción de un, ¿cómo se diría? Un sistema ujú, sí, un rechazo a la razón, por así decirlo, ¿no? Y búsqueda de otras vías, ¿no?
comunicación o de vida. Más allá de eso, entonces muchas de las piezas que he trabajado sí que creo que tienen que ver con esa idea de, eh, sí, como de sobre razonamiento o algo así, o como razonamiento compulsivo, ¿no? Y la búsqueda de esa parada o mm, ese punto cero, ¿no? El no hacer, el no decir. Entonces, también yo creo que uno, lo he comentado ya, creo que en el catálogo sale, también me interesó mucho un razonamiento que hacía Lawrence Weiner, ¿no? Que hablaba de que en su, bueno, no sé si él lo decía en el arte en general o en su trabajo, creo que hablaba de su trabajo, pero hablaba de que no hay metáfora, ¿no? Y entonces, esa dualidad entre lo que uno ve y la lectura que uno hace de lo que uno ve me parecía muy sugerente, ¿no? Y que creo que también lo he trabajado en, en mi proyecto y que a la vez remite mucho a esa idea de el no hacer, ¿no? La idea de presentar, la idea de la posibilidad de que no hubiera metáfora o de que no quisiera decir nada con lo que estoy diciendo, ¿no? O quizá la incapacidad de hacerlo, pues creo que es algo que aparece en la mayoría de las piezas, ¿no? No, esa dificultad del lenguaje o incluso el lenguaje como instrumento de anticomunicación en vez de comunicación o algo así, un poco. Es lo que me rondaba la cabeza. Sí, hoy, en la clase que he tenido hoy justamente hablábamos de una pieza de Valcárcel Medina, que es un diccionario en el que ha cogido el diccionario de la Real Academia y le ha borrado las definiciones, de manera que la palabra respira. O sea, la palabra ya no tiene significado, es simplemente lo que es, no hay metáfora, como tú dices, tampoco hay interpretación, y el diccionario se ve liberado, la palabra se desencadena. O sea, el lenguaje empieza a no ser necesario porque las cosas están dichas por sí mismas. No hay que buscar interpretaciones ni siquiera en la propia palabra, ¿no? Y luego, bueno, me recuerda también a y en general tu actitud, a una definición que daba James Joyce de lo que era la acción creativa, que decía que la acción creativa tenía que ser se hacía a base de tres componentes: silencio, exilio y astucia. El silencio es, bueno, de alguna manera, la no expectativa en la significación. O sea, uno no espera escuchar nada, no espera entender nada. Esa es la actitud. La segunda, el exilio, es sobre todo el exilio interior, o sea, el, desapegarse de los propios criterios, de los propios juicios ante una obra que exige un punto cero, como tú has dicho. Exige partir de cero. Y la astucia, para James Joyce, es la técnica, es decir, hacer las cosas con eficacia, con ingenio, con resolución, o sea, conseguir lo que se llama técnica, conseguir un objetivo con el mínimo desgaste posible, ¿no? Entonces, esa simplicidad también de una obra lograda con muy poco esfuerzo aparentemente, ¿no? Entonces, hay en las tres definiciones de James Joyce, yo creo que actitudes que se ven en el trabajo que tú propones también, porque creo que también tu trabajo te ha permitido pensar a través de las imágenes y de alguna manera ir retirando elementos. Para mí uno de los trabajos más significativos es este borrado. No recuerdo muy bien el título, pero en el que, bueno, va desapareciendo tu imagen a medida que vas repitiendo los gestos de los tres famosos monitos de no mirar, no escuchar, no hablar. Y lo que va ocurriendo es que la obra, bueno, yo creo que es una lección de simplicidad, realmente. Todo lo que no dice justamente no hacer, todo lo que no transmite eso es eliminado de la imagen y al final es incluso eliminado el propio gesto y todo. Hay varias imágenes en las que se habla de este proceso de desaparición que yo creo, o creo leerlas como auténticas limpiezas personales, donde se ha eliminado lo superfluo, se ha eliminado todo aquello que tiene un cierto empeño en significar, ¿no?
Sí, y era un poco, claro, claro, como esa eliminación que comentaba casi, o vivencia personal, es que tiene mucho que ver, ¿no? Esos tres puntos que hablaba en realidad son aplicables al creador, al arte, pero también son aplicables a la vida cotidiana, ¿no? Dejando de pensar totalmente en cualquier cosa que te hagas con el arte, ¿no? El no esperar, el no esperar nada más allá de lo que es en el momento, ¿no? El desapegarse de tus propios criterios o juicios, o bueno, eso son cosas que creo que han estado muy presentes también teniendo en cuenta las lecturas que he ido haciendo, ¿no? Y ese acercamiento al pensamiento oriental, pero son actitudes que realmente, más allá de la creación artística, son vitales, ¿no? Son totalmente, pues, importantes. Y bueno, y luego la astucia y la técnica, y esa idea de ser resolutivo bueno, y adquirir la técnica, me parece que sí que está muy presente también en mi trabajo, pero a la contra, en el sentido precisamente de esa eh, asunción, o bueno, no sé si está bien dicho, bueno, asumir esa incapacidad, ¿no? O esa falta de técnica, y acercarse de esa falta de capacidad de resolución hacia ese problema, ¿no? Como en la pieza un poco del caballo, que tiene también que ver con esa idea de intentar y no llegar nunca tampoco al objetivo deseado, ¿no? Pero como seguir un poco trabajando en ello. Ujú. Sí, Y bueno, yo bueno, creo que dime. sí, bueno, creo que en este caso la astucia de la que habla James Joyce tiene que ver también con eso. Esa famosa frase de el bailarín que es un virtuoso es tan bueno que baila mal. Es decir, hay la técnica, o más que la técnica, la astucia es también saber olvidar la habilidad y una serie de cosas para poner todo en función de aquello que se está haciendo. Y si lo que se está haciendo, lo que se quiere comunicar es la pobreza la pobreza de contar, la pobreza de decir, pues lo haces con medios pobres también. O sea, realmente renuncias a tus habilidades y buscas herramientas torpes casi. Claro. Y además Entonces, es yo lo creo que esa que... es la astucia. No dejarse tampoco arrastrar por las habilidades, ¿no? Sí, Renunciar a eso también. sí. Y también volviendo a otra cosa que has comentado antes, eso que has comentado de pensar a través de las imágenes, no ya tanto centrándose en el arte, como producción de objetos artísticos, ¿no? Sino más bien como imágenes, ¿no? Imágenes de la vida, o imágenes bueno, innegablemente son imágenes, pero he intentado de alguna manera no desarrollar tanto como ese énfasis en no sé cómo decirlo, artisticidad, o eso, o técnica en este sentido en el que lo estamos enfocando ahora, ¿no? Sí, en Sino realidad más bien, sí, o sea, a veces el exceso de virtuosismo lo que hace es distraer realmente de lo que tienes delante, porque te quedas un poco fascinado por cómo se ha hecho y este tipo de cosas, ¿no? Entonces en claro, tu trabajo sí que se aprecia eso. Hay un trabajo que cada vez, en realidad, de todo lo que has ido haciendo y he ido siguiendo también, hay un trabajo que insiste, que tiene una capacidad de pregnancia, de seguir percutiendo, que es el de el ojo al vino y las moscas. Y quizás sea para mí uno de los más despojados y menos interpretables también. O sea, es muy abierto, y es muy abierto porque es muy cerrado en el fondo, porque no hay un mensaje claro, pero sin embargo hay un bucle, una recurrencia que se convierte en algo, en una insistencia que realmente se te queda después de haberlo visto, ¿no? Y se queda durante días como una constante, como entra muy dentro. Y yo creo que ahí hay algo, hay un logro, creo que ahí hay algo que funciona muy bien y además lo hace con una simplicidad, con una falta
de pretensión también a nivel técnico que no viene a imponerse, no habla en voz alta. Pero Sí, funciona muy bien. Yo no sé si a ti te ocurre con el trabajo, sí, porque creo que tú mismo no lo controlas del todo, ¿no? claro. Bueno, siempre pasa que cuando uno hace cosas, le parece que, bueno, otras veces no, pero por lo general siempre parece que lo último que ha hecho es lo mejor que ha hecho, ¿no? Ujú, Y en realidad es que sí que estoy satisfecho con ese del ojo, por ejemplo, que, bueno, que se irá intercalando, me imagino, en el montaje, pero consiste realmente solo en registrar el ojo de un caballo, ¿no? Al que se le pegan muchas moscas. Entonces, volviendo a esa idea como de no metáfora, el otro día en clase hicimos como una jornada de puertas abiertas en la que vinieron los alumnos del máster, pero también profesores, y en la que explicábamos el trabajo, ¿no? Y yo estaba hablando de esta pieza y hablaba de las posibles interpretaciones, de esa idea de lo que se te pega al ojo, ¿no? De lo que te dificulta o de la mirada, o la mirada entendida en tanto que como eh, relación de uno mismo con la otredad, con lo que hay fuera de uno mismo, ¿no? Volviendo a esa idea del idiota. Y de la mosca también como aquello que, pues, posible representación negativa de lo que sea, pero yo al final he acabado diciendo que realmente lo más interesante es el hecho en sí mismo, ¿no? Despojado de esa posible interpretación que uno haga, sino que lo que estás viendo es el ojo de un caballo que tiene mosca. Y bueno, sí que me parecía también como buscaba un poco esa frescura, o bueno, tampoco es que la buscara, pero esa limitación de recursos, ¿no? Como que me parecía más honesta o más coherente con lo que yo quería trabajar, ¿no? Porque realmente, bueno, pues yo lo grabo eso con el móvil porque estoy allí con los caballos, ¿no? Por poder podría haberme llevado la cámara de fotos, pero como que me interesaba precisamente eso en tanto que como trabajo de campo, ¿no? Nunca mejor dicho, pero sí, como esa inmediatez, ¿no? Esa más importancia al hecho vivido o al hecho en sí mismo que al desarrollo de ujú. cómo lo trabajas tú luego. Mm. Sí, o sea, parece que tiene algo de imagen encontrada también. Claro, para Sí, encontrar las imágenes hay que llevar muy poco equipaje. No puedes encontrar las imágenes si tienes un proyecto, si tienes un buen equipo y todo esto, porque tienes que ir a ellas, tienes que ir en su busca y las imágenes más bien vienen hacia ti, ¿no? Entonces sí, creo que en todo el trabajo hay un trabajo de depuración personal, de limpieza, de quitar todo lo que estorba también en tu propio proceso, ¿no? O sea, quitar equipaje y entonces es más fácil tener acceso a la realidad tal cual es, ¿no? Por otra parte, también me parece que en tu trabajo desde el inicio, desde la imagen del idiota, hay un romanticismo en el sentido de los románticos realmente, una añoranza de una especie de estado primigenio, de estado anterior a la cultura. Una añoranza que por otra parte se da mucho en personas cultas. Es bastante curioso. Tú eres un artista culto, un artista, bueno, yo creo que sí, Carlos, un artista que lee, que tiene una inquietud por contactar con otras, no sé, artistas o pensadores que han profundizado, ¿no? Y además que hay una especie de que esa inquietud hace que no puedas estar quieto en ese sentido, que tengas que seguir intentando comprender, ¿no? A través también de lo que otros han propuesto. Y justamente quizá la cultura, yo creo que uno de sus efectos secundarios es la melancolía. O sea, en la medida en que uno comprende o va encontrando elementos para empezar a dar forma o tener un lenguaje para las cosas que siente, se empieza a acusar una mayor melancolía que va acompañada de una especie de nostalgia de, de- de la infancia, del animal humano que también aparece en tu trabajo
es decir, bueno, del idiota, de la ausencia realmente, de dar la espalda a la civilización también. Es una paradoja curiosa que yo pienso que eres consciente también de ella, ¿no? Sí, pero que también hay que tener un poco como de cuidado, ¿no? Porque como que al final sí que lleva al no hacer en serio, en el sentido de que, bueno, sí, ese romanticismo del que hablaba, y sí que creo que soy consciente y es como un poco, no sé, a mí esa idea romántica me hace pensar mucho en Roberto Bolaño, ¿no? Que es un escritor que me interesa mucho. Y entonces en su literatura sí que está esa idea de la búsqueda, ¿no? O de perseguir algo, ¿no? Y quizás fracasar en el intento, ¿no? También me hacía pensar mucho esto que comentaba, lo de leer y lo de culto y todo eso, en Don Quijote, ¿no? Y ese rebosar de razonamiento, rebosar de información, ¿no? De tanto leer se le va la pinza. Entonces, me interesa como esa idea de necesidad de escapar de esa intelectualidad o esa, o no, y vuelta, como tú comentabas, ese animal humano, ¿no? Esa negación de la parte razonada, sí, claro, es como los efectos secundarios de no sé cómo, estaría guay hacer una obra o algo así, que un libro y que luego traiga prospecto el libro de léetelo, pero quizá te entra mal rollo. ¿Cómo curarte Y, de esto? Claro, sí. O sea, claro, yo creo que algo que parece evidente también es que, bueno, el arte y la cultura, no hablo de la cultura social y de Ministerio de Cultura, sino la cultura que buscamos personalmente como podemos, no cura en el sentido terapéutico, al menos no cura de forma inmediata, aumenta el dolor, pero también la lucidez. Has puesto el ejemplo del Quijote, que me parece perfecto, porque, claro, el Quijote acaba bien, en cierto modo. Él muere, pero muere en la más plena lucidez. Y de alguna manera también es un poco como la Divina Comedia de Dante. Atraviesa un infierno, atraviesa un purgatorio para poder sencillamente ser quien era, entender y ver con claridad. Pero no podía haber sido sin ese recorrido. Es decir, que el Quijote al final sale de su locura, despierta, pero lo que le ha sacado de su locura es su locura. O sea, si no, hubiera seguido probablemente como un autómata, como, no sé, esa es la única, la luz que se ve también en una historia que por otra parte está llena de paradojas, que está contada con humor también, que es la historia de un idiota, pero de un idiota que de alguna manera encuentra un nirvana, no sé, real, ya no es una fantasía, ¿no? Entonces, bueno, quizá es una novela que recoge algo, un arquetipo mítico de la civilización también, de lo cultural, ¿no? Y que todavía está que todavía puedes seguir interpretándola. Y por cierto, tú tienes un aspecto un poco quijotesco, Carlos. O sea que también que te va en tu propia apariencia, ¿no? pues bueno, pues por ahora hablándolo no me parece mala idea. A lo mejor el siguiente proyecto tenía que centrarme en eso, estaría guay. Y Sí, además, bueno, la obra de la caída del caballo, que hace claro, referencia a San Pablo, que también es una sí, especie de Quijote, también hay caída del caballo en Quijote, ¿no? O sea, claro, y se claro. vuelve a levantar una y otra vez. Hay muchos elementos. Fíjate que no había salido antes el Quijote en nuestras conversaciones, pero está claro que es Sí, una novela, bueno, muy cercana a tu actitud, a lo que haces, sí. ¿no? Sí, yo suelo pensar últimamente a veces en eso, ¿no? Es como recurriendo a los anuncios estos clickbait ahora que hay mucho en internet, ¿no? Es como lee mucho, sale mal, o algo así, ¿no? Entonces, sí me parece interesante como esa necesidad de escapar de esa razón, ¿no? Hablaba también del humor, ¿no? Que en cierta medida como que intenta un poco también trabajarlo de manera como muy velada o muy
o muy, no sé, como sutil, o quizás solo me haga gracia a mí, pero sí que hay muchos elementos que me parece que tienen que ver o con la ironía o con el humor, ¿no? Ujú, Luego también has comentado que la historia del Quijote como la historia de un idiota, ¿no? Yo cuando empecé también a trabajar con los idiotas de la Pontries me interesaba precisamente esa idea de historia de un idiota, eh, como la posibilidad de que ninguno nos escapemos de idiota, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Entonces, como esa idea de, que hay un idiota interior, ¿no? Por lo tanto, cada uno tiene el suyo. ujú, Entonces, somos todos potencialmente idiotas, ¿no? Tanto en su lectura buena como mala del término. Y luego también has mencionado otra cosa que creo que es como fundamental en mi proyecto, que es lo del nirvana, ¿no? Como la iluminación del Quijote al final o de Dante, ¿no? O el Satori, ¿no? Esa idea de iluminación que yo creo, o bueno, cada uno tendrá una opinión, pero tal y como yo intento enfocarlo, también tiene que ver con el humor, ¿no? O el absurdo, ¿no? El humor un poco absurdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el trabajo con el caballo, pues tenía que ver con esa idea de iluminación, ¿no? De seguir los pasos de San Pablo, eh, ujú. bueno, que se ilumina al caerse del caballo y ve a Dios. O esa idea de repetición del gesto de los tres monos sabios también tenía que ver con esa idea de iluminación, pero desde un enfoque más orientalista, oriental, ¿no? Y bueno, una cosa que me di cuenta el otro día y que creo que tampoco había salido y que me pareció interesante es que a San Pablo le cortaron la cabeza. Ujú. Y Es un también como, acéfalo también. sí, y como que se me va juntando ahí todo un poquillo, ¿no? Ujú. Y bueno, y claro, esa idea de la cabeza como culmen de lo, como metáfora en realidad, ¿no? Porque al final no podemos dejar, por mucho que uno escape de la metáfora o de la interpretación, no se puede, creo Ujú. yo. Entonces, al final, por la cabeza, sí, como un poco esa razón que al final te pesa, ¿no? Entonces, Sí, bueno, también entiendo que en tu obra, casi sin quererlo, de una manera muy intuitiva, aparecen los mitos. O sea, aquí utilizas claramente el de San Pablo y o en el otro el de los monos, pero en el fondo en una obra tan despojada, lo que está, y además en bucle, que es algo muy característico de un mito, que está fuera, Mircea Eliade dice, el mito siempre te coloca en una situación in illo tempore, en algo que ocurrió en un tiempo fuera del tiempo, en lo eterno, ¿no? Entonces, claro, a través de tus imágenes que se van despojando de todo lo anecdótico, surgen conexiones con lo mítico. Pero es que lo mítico no es metáfora exactamente. Lo mítico es casi como aquello hasta donde podemos ver de lo simbólico. Lo simbólico no lo podemos ver porque es un componente casi energético de la psique, pero lo que empezamos a alcanzar a ver, o la manera en que empieza a encarnar lo simbólico, es a través de mitos que se han construido como el propio lenguaje, de una manera social, que se han transmitido por tradición oral y que han ido encontrando una forma que funciona y que se repite una y otra vez, ¿no? Y que no sabes exactamente qué significado tiene, si es que lo tiene, pero te llega. Y vuelve a surgir con otros rostros en las distintas épocas, ¿no? Y eso es lo que yo, bueno, creo que sí ocurre en tu obra. Vuelven a aparecer, cuando uno renuncia a su propia expresión, vuelven a aparecer esa especie de inconsciente colectivo, vuelven a aparecer los ecos de los mitos. Entonces, claro, luego te reconoces y cuando sigues indagando en la figura de San Pablo, te vas dando cuenta que hay más coincidencias naturalmente. En el momento en que enganchas un mito por casualidad, en el fondo, luego todo como todo encaja. Es un poco lo que decía un aborigen australiano
que en la película de Herzog de La cueva de los sueños olvidados, pues uno de los científicos cuenta la anécdota de que estando en Australia, un aborigen que le servía de guía sacó pintura y se puso a repintar una pintura del Paleolítico, una pintura súper antigua. Y dice, ¿qué haces? Dice, es que está estropeada, la tengo que volver a dar forma, ¿no? Y dice, ya, pero tú no eres el autor. Dice, yo no, es lo que pinta a través de mí. Es decir, hay algo que vuelve a surgir en cada época que renueva el mito, que le vuelve a dar forma y que saca las imágenes. Pero para que eso ocurra, el pintor, al que le toca renovar las imágenes, tiene que limpiarse de sí mismo, tiene que ser un buen canal. O sea, tiene que canalizar algo que estaba ahí en ese inconsciente colectivo, ¿no? Y bueno, respecto a lo que has Sí, contado del humor, yo creo que te lo dije también. A mí me recuerda, hay humor en tus piezas, como hay humor en las piezas de Samuel Beckett. No es explícito, pero uno tiene la sensación de estar viendo un gag de Charlotte o de Buster Keaton. O sea, hay en estos cómicos del cine mudo, que además es mudo, hay algo en su actitud que también recuerda a este es un humor como seco, como que el chiste no está localizado exactamente en ningún sitio, sino que se mueve en toda la atmósfera, ¿no?, de la película. Y eso ocurre un poco en la pieza. Hay algo así como tonto, como chistoso, pero no sabes qué es. Pero al sí, mismo tiempo, cuando lo quieres mirar, adivinas que hay algo también siniestro, duro, fuerte y profundo, ¿no? claro. Sí, es como humor, pero sin buscar la risa, ¿no? Es humor sin ganas de reírte o algo así. Mm. Sí. Que claro, tú comentabas esa renuncia a la propia expresión, ¿no? De forma que se hacen eco los mitos, ¿no? La renuncia, eh, pues a ese yo creador, ¿no? Y es algo que me parece clave, ¿no? Esa idea de fuera del tiempo, ¿no? Y esa renuncia al propio yo, por así decirlo, creador, ¿no? A esa expresión de uno mismo, que por otro lado es inevitable, ¿no? Pero a esa expresión de uno mismo característica del artista, ¿no? Y entonces, eh, claro, me parece que la cosa no está tanto en generar, en crear algo, sino más bien en dejar espacio, ¿no? No tanto crear como vaciar, ¿no? Y ese es el interés del no hacer, ¿no? Como crear el espacio en el que pueda ocurrir lo que tenga que ocurrir, ¿no? No tanto como tú crearlo, sino dar lugar a que pase. Sí, bueno, no sé si como cierre, pero a raíz de lo que acabas de decir, Carlos, a mí me recuerda también a la actitud de Bruce Nauman, que según termina la carrera, que en ese sentido está en una situación muy parecida a la tuya, renuncia a todo lo que ha aprendido, alquila un estudio, vacía el estudio de todo y durante meses no hace nada. En realidad, lo único que hace es que ha decidido que lo que ocurra en el estudio es arte, pero no tiene que ocurrir nada forzado. Entonces, cada día va al estudio, lo barre, lo limpia, lo recorre, no sabe lo que está haciendo, pero lo que no quiere es volver a caer en la rutina de hacer lo aprendido. Entonces creo que hay algo así, ese tipo de limpieza lo detecto en tu actitud, en tu Sí. obra reciente y en tu posición de alguien que acaba de terminar la academia y siente que tiene que partir de cero, tiene que borrar todo lo anterior, ¿no? Mm. Ujú. Y luego, bueno, pienso que más allá de ser, de que tu obra está siendo una especie de ejercicio, casi un ejercicio espiritual personal, creo que también se proyecta en otros, o sea, uno se puede reconocer en ella. Hay una sinceridad y eso hace que cuando las miras las comprendes y las ves como un espejo también. O sea, al no ser una obra de expresión personal, de autoría, de búsqueda de imponer un poco tu propio criterio, sino todo lo contrario, deja tanto espacio al espectador que nos sentimos realmente reconocidos en una habitación vacía, en un espacio sin nada, donde nos enfrentamos a nosotros mismos. O sea, que tiene un recorrido como obra pública muy interesante, porque
está dirigida al otro también, aún sin pretenderlo, ¿no? Justamente Sí, porque trabaja con lo más íntimo. claro, esa idea de precisamente de no imponerte, ¿no? Sobre nada o sobre nadie o sobre ti mismo incluso, o algo así.